Cordial saludo. Hoy iniciamos una nueva etapa en la conceptualización de las bases de datos. Vamos a hablar un poco sobre la introducción y algunos conceptos generales asociados al diseño y la implementación de bases de datos. Empezaremos con algunos conceptos generales, hablaremos del por qué debemos usar bases de datos, hablaremos de los actores involucrados, hablaremos del uso de los sistemas de gestión de bases de datos, qué son los sistemas de gestión de bases de datos y cuándo debemos y no debemos usar un sistema de gestión de bases de datos. La referencia bibliográfica para este tema la podemos encontrar leyendo el capítulo 1 del libro de Nabaté. Esa referencia pues se encuentra en el material que ustedes tienen del contenido general de la materia. Entonces empecemos por hablar de qué es una base de datos. Pues una base de datos es un conjunto de datos relacionales, es un conjunto de entidades que se encuentran relacionadas entre sí y que me permiten almacenar y gestionar los datos que allí podemos almacenar. Lo más importante de las bases de datos es que podemos almacenar grandes volúmenes de datos que tienen calidad, grandes volúmenes de datos que son importantes para las organizaciones. Las bases de datos son construidas en los sistemas de gestión de bases de datos. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Un sistema de gestión de bases de datos es simplemente un software especializado en gestión de bases de datos. En el mercado actualmente encontramos muchos, como por ejemplo Oracle, DB2, Informis, Postgres, MySQL, y todos estos sistemas de gestión de bases de datos pues tienen unas características particulares, tienen unas funciones especiales y ya incluyen nuevas implementaciones, nuevas herramientas para mejorar la gestión de los datos. Nosotros vamos a trabajar en 3 puntos claves que son la definición de una base de datos, la construcción de la base de datos y la manipulación de la base de datos. Para la definición de la base de datos vamos a trabajar a partir de 3 modelos. El modelo conceptual, que es un modelo mucho más cercano a lo que piensa el cliente, es un modelo mucho más cercano a lo que se está realizando en la compañía, a los procesos internos que nosotros estamos evaluando. Luego tendremos un modelo lógico que es simplemente una transformación del modelo conceptual. Es un modelo que está basado en entidades y relaciones y es un modelo mucho más cercano a la implementación de la base de datos. Luego vamos a construir esa base de datos en un sistema de gestión de bases de datos. Para nuestro caso pues vamos a trabajar todos los ejercicios basados en PostgreSQL y luego pues vamos a aprender un lenguaje de manipulación de datos. Para ello pues vamos a tener en cuenta el estándar, el SQL 92, el lenguaje de consulta estructurado y pues a partir de ahí vamos a aprender un cierto número de sentencias para aprender a manipular, gestionar, controlar los datos desde un motor de bases de datos. ¿Por qué usar bases de datos? Primero porque las bases de datos pues nos permiten manejar grandes volúmenes de datos, nos permiten centralizar los datos, nos permiten tener un control muy centralizado de todos los datos, de todo el volumen de datos pues, que tenemos en la compañía. Nos permite también tener seguridad sobre esos datos, llevar la seguridad, nos permite también tener acceso a ellos y distribuir estos datos para los diferentes clientes. Además de eso nos permite controlar los estándares, es decir, tener la capacidad de darle formato a los datos, estructurar los datos, mantener los datos tal y como a nosotros nos interesa tenerlos almacenados para hacer una gestión de la información y apoyar la toma de decisiones en las compañías. ¿Qué se haría si no se pueden usar las bases de datos? Pues tendríamos que usar lenguajes de programación para tratar de manipular los datos, para tratar de gestionarlo y pues esto traería
graves problemas al, al tratar de manipularlos uno a uno, problemas de manipulación de datos, problemas de productividad, problemas de costos, problemas de calidad. Entonces, las bases de datos son un punto importante, son el punto principal de todo sistema de información. Podemos ver ahora un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una aplicación bancaria donde un banco quiere desarrollar un sistema de información. Entonces, hay diferentes programas que pueden hacer muchas tareas, que pueden hacer algunas actividades, entre ellas acreditar cuentas, crear nuevas cuentas, agregar nuevas cuentas, verificar los saldos de las cuentas. Entonces, vemos que a partir de este momento lo más importante es empezar a pensar en entidades, en relaciones, en datos relacionados para gestionar todos aquellos datos que nosotros queremos manipular en la compañía. Hay que tener también muy en cuenta que no vamos a usar archivos, porque los archivos nos traen serios problemas, como por ejemplo la inconsistencia de los datos, como por ejemplo la dificultad para accesar a la información, como por ejemplo el aislamiento de los datos, también graves problemas a nivel de seguridad de los datos. Algunos de los problemas que se pueden presentar cuando tenemos datos, cuando manipulamos datos o cuando gestionamos los datos a través de bases de datos son, por ejemplo, el control de concurrencia. ¿Qué pasa si dos personas quieren hacer o ejecutar una transacción desde puntos diferentes? ¿Qué puede suceder? ¿Será que los dos pueden resolver o pueden ejecutar la transacción, o será que los dos pueden hacer lectura, será que los dos pueden verificar su crédito, pueden verificar sus cuentas? Entonces, más adelante vamos a hablar un poco sobre la concurrencia. Entonces, ¿por qué vamos a usar bases de datos? Primero, por la organización de la información, teniendo en cuenta que a partir de las bases de datos vamos a centralizar todos los datos, vamos a tener la capacidad de hacer abstracción de las bases de datos, es decir, de los datos, es decir, la capacidad de tener un mapa mental de todo lo que allí estamos almacenando. Vamos a poder crear múltiples vistas, múltiples consultas, múltiples reportes sobre esas bases de datos, y vamos a tener grandes capacidades de almacenamiento de datos y de la construcción de múltiples programas para la gestión de estos datos. Además de eso, tenemos otras capacidades como la programación de la base de datos. Vamos a tener aislada la base de datos de los usuarios, es decir, nuestros datos van a estar persistentes, van a estar consistentes en el tiempo. Sí, solo si nosotros logramos tener un buen aislamiento con respecto a los usuarios finales. Vamos a tener controles de restricción de integridad, más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces, ¿quiénes pueden mapear sobre los índices? ¿Quiénes pueden mapear sobre los datos? ¿Quiénes pueden mapear sobre las tablas? ¿Quiénes pueden tener acceso? ¿Cómo van a tener ese acceso? ¿Cuáles van a ser los perfiles para lograr tener esa interacción con los datos? Y por último, pues lo más importante es la estandarización de los modelos y de los lenguajes. Entonces, como vimos, vamos a trabajar con modelos conceptuales, con modelos lógicos, con modelos físicos y con un lenguaje estándar como lo es el SQL o lenguaje de consulta estructurado. Además de todas estas características y ventajas de las bases de datos, pues podemos también mencionar que vamos a poder tener la capacidad de compartir esos datos, vamos a tener el control de la concurrencia, vamos a poder implementar mecanismos de seguridad y recuperación en fallas, vamos a poder tener datos persistentes en cada uno de estos modelos que nosotros vamos a diseñar y vamos a implementar. ¿Quiénes interactúan con las bases de datos? Entonces, los usuarios que interactúan con las bases de datos podemos encontrar los administradores de las bases de datos. Son todas aquellas personas pues que tienen todos los perfiles de manipulación, de gestión, de administración, de ejecución sobre una base de datos. Ellos pues pueden programar, pueden gestionar, pueden manipular,
pueden consultar la base de datos en cualquier momento. Tenemos los diseñadores de bases de datos, pues, que son las personas encargadas, como su nombre lo dice, de diseñar, de trabajar con los modelos conceptuales, con los modelos lógicos, con los modelos físicos de las bases de datos. Tenemos los desarrolladores de los sistemas de información. Aquí pues encontramos las personas encargadas de programar las aplicaciones que van a interactuar con la base de datos, que van a estar conectadas a las bases de datos y pues que van a permitir la interacción entre el usuario final y las bases de datos. Y tenemos los usuarios finales, que somos todos aquellas personas que podemos interactuar con la base de datos, que podemos digitar datos, consultar datos, validar datos y tener pues esa capacidad de gestión sobre una base de datos, claro está, siempre con las restricciones decididas o definidas por el administrador de la base de datos. Hay otras personas que también hacen parte, como son los que desarrollan la base de datos y los operadores del sistema. Importante aquí para tener en cuenta, ayer en la sesión anterior lo habíamos hablado, tener en cuenta el hardware que vamos a usar, tener en cuenta el software que vamos a usar, entonces cuáles van a ser los sistemas de gestión de bases de datos que vamos a manipular, tener en cuenta los niveles de conocimiento sobre la manipulación o sobre el uso de los sistemas de gestión de bases de datos, entonces quiénes van a ser los expertos, si tenemos expertos en Postgres, si tenemos expertos en MySQL, si tenemos expertos en DB2, si tenemos expertos en Oracle. También importante cuando estamos definiendo nuestras bases de datos tener en cuenta los costos de administración del sistema de gestión de bases de datos, los costos de compra de licenciamiento, los costos de actualización de estas herramientas y también pues, los costos de construcción de la base de datos. ¿Cuándo no se justifica usar un sistema de gestión de bases de datos? No se justifica usar un sistema de gestión de bases de datos cuando tenemos, por ejemplo, muy pocos datos. Pues no tiene sentido comprar un Oracle o un DB2 o un SQL Server. Simplemente pues seguimos manipulando nuestros datos como lo venimos haciendo actualmente. Cuando tenemos datos muy estables, cuando, por ejemplo, muchas empresas todavía tienen archivadores y en sus archivos pues tienen un gran avance en la parte de estandarización y gestión del archivo, entonces se dice que hay un buen performance de gestión de archivos y pues no es necesario implementar bases de datos y cuando no hay acceso concurrente. Importante también tener en cuenta que, por ejemplo, podemos usar motores de bases de datos que son bastante económicos o también que son libres. Entonces en este momento pues por ejemplo Postgres, MySQL, Access, pues, algunos son libres, otros son muy económicos y pueden pues también ayudarnos a gestionar los datos. Hasta acá la parte introductoria de lo que es una base de datos, de las características de una base de datos, del por qué usar las bases de datos, de qué es un motor de base de datos, de por qué usar y no usar un motor de base de datos. Gracias.